Hay que entender de que la globalización es un fenómeno que parte de procesos que son en su base económicos también, fundamentalmente económicos, con una nueva tecnología como es el 5G, como es la inteligencia artificial, la automatización, que permiten manejar un volumen de información muchísimo más grande que en toda la historia de la humanidad, a un ritmo muchísimo más acelerado, con un control global muchísimo más rápido de lo que era posible imaginar. Entonces, muy bien, esa tecnología que avanza genera, lógicamente, en quienes son dueños de esa tecnología, ideas que son acorde con ese desarrollo de la tecnología. No provienen de un invento. Ahí es la parte justamente que yo digo pensar como economista, y es de que hay un proceso material concreto de esas tecnologías que he nombrado que hace que surjan determinadas ideas que para mucha gente puede significar, ok, ¿cómo podemos entonces solucionar problemas globales tan rápidamente acorde con esta tecnología si tenemos naciones, si tenemos parlamentos, si tenemos políticos, si tenemos tanto retraso, tanta burocracia? ¿Por qué no pasamos por alto eso y entonces viene la solución? Esas ideas no surgen de la nada, surgen justamente porque hay un desarrollo industrial que está generando ese tipo de ideas. Lo que sucede es de que si yo, en mi modesta situación, no soy dueño de esas tecnologías y esos medios de producción, entonces lógicamente no tengo esas ideas, no las puedo tener, no se me ocurren. Pero sí se le ocurren a quien posee esas tecnologías. Ahí viene entonces un conflicto entre quienes están con acceso a eso y quienes no tienen acceso a eso. Y lógicamente genera ideas distintas, es totalmente normal. Ha pasado en la historia y ha pasado en periodos. Y estamos entonces justamente en un periodo donde ese desarrollo tan acelerado, que es más, se ha acelerado muchísimo más porque cuando uno desarrolla una tecnología de tanta vanguardia, la aceleración también se produce. No es que vayan toda su historia en el mismo tiempo, sino que llega un momento que se reproduce esa tecnología y encuentra nuevos caminos. Muy bien. Eso es entonces un proceso, un modelo globalista, que va mucho más allá de lo que podría ser la economía, sino que comprende distintas áreas, como todos los modelos económicos, porque es imposible arrancar y separar la economía de lo que es la sociedad, la cultura, la religión, las ideas, los sistemas políticos, los acuerdos comerciales, todo, absolutamente toda la vida del ser humano. Solamente que a los efectos de entender mejor la realidad, a veces las separamos, pero hay que tener en cuenta siempre que están muy entrelazadas unas con otras, como lo ha sido en toda la historia. Muy bien, entonces cuando hablamos de que esas ideas entran en contradicción con otras ideas, estamos diciendo de que, por ejemplo, una persona que ha dedicado su vida y que ha hecho su fortuna y que tiene medios de producción, por ejemplo, prácticamente a nivel nacional, vamos a suponer la construcción, donde, por ejemplo, tomemos el caso del presidente americano Trump. Él hizo su fortuna en la construcción. La construcción es un sector que tú no lo puedes a través de internet manejar de un lado para el otro, porque los edificios están ahí, están en un territorio definido, una nación definida, y tus ideas y tú te identificas con eso, lo cual ha sido toda tu historia. Entonces no es raro de que justamente de esa parte, de esos sectores, surjan otras ideas y haya un conflicto enorme entre ese globalismo y esa necesidad de rescatar los valores nacionales. Sucede de que ahí, cuando se da esa contradicción y se desata esa contradicción, ya los actores no son dueños del devenir y del acontecer, sino que se da una dinámica
independiente. Ya no está bajo control de los actores. Por eso es que muchas veces nos parece que la historia es una película donde hay siempre un héroe, pero los héroes en las películas está bien y nos identificamos, y también cuando analizamos necesitamos esa identificación con el héroe, pero en realidad los héroes en la historia son más bien los que escriben la letra, pero el director de esa sinfonía es otro. El director de esa sinfonía son el desarrollo de los medios de producción, de las fuerzas productivas, de cómo en la sociedad van avanzando esas infraestructuras que lógicamente ponen en conflicto a determinadas personas y a veces las hacen claves, pero que están ocupando un lugar y una función debido a cómo en la base se ha venido desarrollando durante mucho tiempo un proceso al cual de pronto ellos ni siquiera son conscientes. Muy bien, entonces cuando definimos estos dos modelos decimos así: el modelo globalista, que dice estamos en un punto crítico donde hace falta un cambio, y para incluir, y aquí viene lo paradójico, siendo los dueños de esa tecnología un sector reducidísimo, un sector mínimo de la población, sin embargo, la propuesta es incluir a lo máximo. ¿Por qué? Porque como todo proyecto que intenta captar y dominar el mundo, la promesa del paraíso está siempre ahí presente. Entonces, muy bien, a cambio, por ejemplo, de un sueldo ciudadano que va a hacer de que no tengas nunca más que pensar cómo voy a pagar el alquiler, porque tranquilo, no necesitas ni siquiera trabajar. Primero, sistema globalista no te necesita porque ya no hay a quien no se puede dar trabajo más. Es decir, la nueva tecnología no te necesitan. Exagerando y ironizando un poco, pero no te necesitan, pero no te preocupes porque tendrás el sueldo famoso ciudadano, ¿verdad? La renta ciudadana. Muy bien, tampoco te preocupes porque vas a estar carente de comunicación. Vas a poder tener todo el acceso a la tecnología y contacto con todo el mundo. De pronto no es bueno que viajes tanto, por determinadas razones climáticas. Y tampoco en tu país, si de pronto, no sabemos, pero en qué país vives, dependiendo de dónde, no nos gustaría que en este país haya industria, la queremos en otro lugar allá. Tu país va muy bien para que los que estamos en estos asuntos pasemos las vacaciones, ¿verdad? Y entonces hay mucho para ganar, depende si estás dispuesto a ofrendar gran parte de la libertad y lo que han sido las tradiciones. Las tradiciones es un capítulo muy importante en la agenda globalista, y es de que las tradiciones son un freno, ¿verdad? Todo lo que sea un recuerdo de lo que ha sido la tradición de ese país, las estatuas, por eso es muy común ver que se están derrumbando estatuas, edificios, porque recuerdan una historia que es necesario ser escrita nuevamente. El globalismo necesita escribir la historia nuevamente, y para eso necesita también con tu aprobación, y también necesita reescribir la historia y, por supuesto, la espiritualidad. Por eso entonces ahí tenemos imágenes del Papa Francisco con la familia Rothschild, que sí representan justamente a el globalismo, y entonces ahí hay una especie de acuerdo en que borrón y cuenta nueva. Y en contradicción con eso tenemos entonces la agenda patriota, que es: nos identificamos con la nación, con sus valores, con sus tradiciones, con su historia, respetamos otras historias de otras naciones, pero yo nací aquí, me crié aquí, tengo mi cultura aquí, mi espiritualidad aquí. En el caso de los que somos cristianos, tenemos nuestra cristiandad
como soporte y como base moral de nuestra vida aquí en la tierra. Y eso no lo queremos cambiar. Entonces ahí se dan justamente dos caminos muy distintos. If you want freedom, take pride in your country. If you want democracy, hold on to your sovereignty. And if you want peace, love your nation. Wise leaders always put the good of their own people and their own country first. The future does not belong to globalists. The future belongs to patriots. Que los estamos mostrando en su forma más general y abstracta, solamente para hacer más claras las opciones, porque en realidad todo esto es dinámico y se va dando una dinámica que de pronto vamos a vivir un tiempo donde coexisten esas dos formas y de ahí saldrá, no sabemos, solo Dios lo sabe, eso no lo podemos adivinar. Lo que sí podemos hacer nosotros es tomar posición, tomar una decisión de que cómo nos ubicamos ante eso, cómo sentimos, si estamos dispuestos o no a sacrificar todo eso que ha sido nuestro acervo cultural, nuestra religión, nuestra cultura, nuestra espiritualidad, incluso nuestra jurisdicción, porque con el globalismo también viene una jurisdicción totalmente distinta y es lógico, es lógico. Ejemplos como la tecnología del 5G, yo no sé si a algún parlamento fue preguntado alguna vez si querían esa tecnología, simplemente vino de arriba, como vienen muchas cosas como lo estamos viendo en este momento. Muy bien, no hay nada mejor que ver las fuentes directas de lo que es el modelo globalista, y para eso entonces tenemos en la página 405 de las memorias de Rockefeller, cuando él se defiende ante las acusaciones que le han hecho de qué es lo que pretende, él lo describe de esta manera. Algunos hasta creen que somos parte de una sociedad secreta trabajando en contra de los mejores intereses de Estados Unidos, refiriéndose a mí y a mi familia como internacionalistas, y de conspirar con otros en el mundo para construir una estructura global, política y económica más integrada, un mundo unido si se quiere. Si esa es la acusación, me declaro culpable y estoy orgulloso de ello. Página 405 de las memorias de David Rockefeller. Lógicamente no pretendo quitar de contexto, porque está claro que lo dijo en una forma irónica para defenderse de que justamente no es tan así como se lo acusa, ¿verdad? Entonces hay que respetar también de que esto fue quitado de su contexto, de su argumento de defensa. Pero en esta defensa hay detalles que son muy importantes, y es que en ningún momento ha dicho de que esto que él pretende, que es la mejoría o una solución global para toda la humanidad, mucho mejor del mundo que conocemos, nunca estuvo presente la idea de la consulta popular, ni del respeto a las naciones, ni de qué opinan los demás, sino de que esto, así lo veo yo, tengo la capacidad de trabajar para eso y estoy orgulloso de haberlo hecho. Clarísimo, ¿no? Clarísimo. Sin necesidad de entrar a ironizar, simplemente tal cual como lo dijo, así es. Sin cambiarle nada. Muy bien. En este momento entonces hay otro concepto que es clave y que es la ingeniería del miedo. Hemos hablado en los cursos de emprendimiento sobre el significado del miedo y cómo el miedo frena, cómo el miedo no deja actuar, cómo el miedo paraliza, cómo el miedo es una actitud que realmente
no es creativa, sino al revés. Pero también es posible, mediante un miedo sistemático, una ingeniería del miedo, y que la humanidad ya tiene esas herramientas porque se han estudiado oportunidades donde el miedo fue masivo, situaciones de guerra, situaciones donde la población actuaba por miedo, y se ha ido componiendo también casi una ciencia del miedo, lo que yo llamaría una ingeniería, porque en realidad es una ingeniería, es simplemente echarla a andar, y entonces es posible que las personas empiecen a actuar bajo otras condicionantes que no son las normales. La ingeniería del miedo es una forma muy rápida y muy fácil justamente de alcanzar objetivos globalistas. La una lleva a la otra. ¿Está justificado? No, yo creo que no justifica para nada, pero así es la cosa. Y ante la ingeniería del miedo, no queda otra para un ser humano que quiera realmente proteger su nación, su familia, sus seres queridos, su cultura, su religión, que un cambio interno. De ninguna manera estoy pensando yo de que tenga que hacerse una especie de reacción. Aunque atención, la bronca o la rabia, en mi país se le llama la bronca en término coloquial. Y bueno, hagamos una pausa. Esta canción de la bronca salió hace la marcha de la bronca, 1970 por ahí. También, no la quitemos de contexto, el texto tenía quizás otras referencias, pero sigue siendo tan actual que he visto que se recomienda en estos días, justamente la gente hace enlaces y ha reflotado esta marcha de la bronca. ¿Y por qué? Bueno, la bronca es creativa. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si nos encarcelan la esperanza. La bronca, la rabia, siendo un sentimiento fuera de control de pronto, lo cual, como digo, yo no estoy llamando a tener descontrol, pero entiendo que es un sentimiento, una emoción que es más creativa que el miedo. En toda la biología es así. Un animal con miedo muchas veces se paraliza, no solamente los humanos, pero cuando existe esa rabia, esa última fibra, esa última emoción que dice, bueno, me tocó, aquí voy por todo. Entonces hay hechos, empieza la acción. De la parálisis se pasa a la acción. Con los dos dedos en B, bronca que también es esperanza, marcha de la bronca y de la fe. Entonces espero verlos muy pronto en el 2021 para ver cómo seguimos adelante. Pero sí quiero agradecerles por este 2020 donde han tenido un acompañamiento a este canal muy importante, un crecimiento